Huevos. Huevos. Huevos, huevos, huevos. Huevos. Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todas y bienvenidas de regreso a Huevos. Hoy es un día con muchísimos huevos, especialmente porque estamos aquí para sumarnos a levantar la voz sobre la violencia de género. Hoy nos acompañan Mariana Flores y Fer Lascurain, que fueron víctimas de abuso por parte de Andrés Ruemer. Fueron de las primeras en levantar la voz y este proceso les está dando justicia no solo a ellas, sino a miles y millones de mujeres que hemos estado en estas circunstancias. Entonces creo que ahí es donde tiene valor, porque en este caso se habla mucho de Andrés Ruemer en específico, pero como Andrés hay muchos. Pero 6 de cada 10 mujeres en México sufren este tipo de abusos y lo peor que podemos hacer es quedarnos calladas. Creo que es momento y nos sumamos aquí en Huevos junto con Fer y Mariana para hablar de cómo es este proceso, porque muchas veces, aunque nos pasa a nosotros y lo enterramos, no estamos solas. Hoy también nos acompaña Diana de la ONG Nosotras para Ellas, que ha sido parte clave en el acompañamiento de este proceso, de este caso, y ha estado muy de cerca con Fer y Mariana. Entonces estamos aquí como para hablar de ellas, cómo enfrentaron esto que nunca vieron venir, por qué deciden levantar la voz y qué ha pasado y cuáles han sido las consecuencias a favor que ha tenido las acciones que ellas han tomado. Entonces, Fer, Mariana, bienvenidas, y antes que nada, muchísimas gracias por sus huevos, no de estar aquí para hablar de esto, sino por las acciones que han tomado en estos sucesos. No, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Fer? Pues estamos tranquilas, ¿no? Muy contentas porque levantamos la voz y porque la justicia ha estado de nuestro lado y hemos seguido un debido proceso bastante complicado y tedioso, pero en eso estamos. Pues sí, la verdad es que ha sido un proceso honestamente desgastante, un proceso pues que ha tomado tiempo, y eso que creo que comparado con otros casos en México, el nuestro ha sido mucho más expedito que muchos otros, por el tema mediático sobre todo, pero Dime algo, y si quieres vamos a lo mejor en caso por caso, y creo que también en este medio se dan mucho este tipo de abusos y de situaciones, pero si quieren vamos contigo, Fer. O sea, para ti, en el momento que pasas por esto, o sea, ¿en qué momento dices necesito hacer algo? Voy a hablar del tema, necesito. Más bien cuando a mí me pasó hace 3 años, o sea, más bien lo conté a personas muy cercanas. La mitad de mis amigas opinó que debía denunciar, la otra mitad me dijo que era mi decisión. Y en ese momento, por ser una persona poderosa, dije, no, yo no me voy a aventar ese rollo, y además yo no quiero estar en ese lugar, ¿no? Ni quiero estar mediáticamente en un lugar donde soy la víctima de abuso sexual, no me interesa, y la vida sigue. Y durante 2 años seguí el caso de Andrés. En Twitter, Periodistas Unidas sacó varias denuncias anónimas, y yo las leía y decía, esta soy yo. Esto lo pude haber escrito yo. Uh-huh. Y así empezó a pasar el tiempo, y Itzel Schatz saca un video, y yo en mis redes sociales puse, con mucho miedo, porque muy pocas personas lo sabían, puse un screenshot y puse, yo a esta niña le creo porque a mí me pasó lo mismo, y puse el link a su video, y ahí quedó. Esa semana me buscó la revista Quién, y les dije, denme chance de pensarlo, yo no sé si quiero salir a hablar del tema. Y Andrés saca un video desacreditando a Itzel, y ahí enfurecí. O sea, estaba en una junta de trabajo y me acuerdo que me lo empezaron a mandar y dije, no voy a poder con esto. Hablé y les dije, sí, doy mi declaración, y ese mismo día en la noche salió. Ya cuando estaba publicado y todo el mundo lo empezó a leer, dije, porque en ese momento no doy mi apellido. Y sale el testimonio y dije, no, si una víctima no tiene nombre y apellido, no empatizas con ella. Yo pensando, van a salir unas 15 víctimas. Cuando se empezaron a sumar, yo decía, esto no es normal. O sea, no es normal, porque además todas las historias eran muy parecidas, extremadamente parecidas, en cosas como, a todas nos da un libro firmado, a la mayoría nos ofrece dinero,
todas es por un motivo de trabajo. En mi caso no me dejaba salir de la casa, ¿no? Entonces, para mí, para empezar, cuando a mí me pasó, mi mamá siempre me dijo, el día que a ti un cabrón te haga algo, tú le rompes una Coca-Cola de vidrio en la cabeza y yo voy por ti a la cárcel. Entonces, mi enojo más grande cuando me pasó fue, ¿por qué chingados no le rompí una botella a este cabrón? O sea, ¿por qué chingados no le rompí si hubieran ido por mí a la cárcel? Ya no pasaba tanto. Pero era más mi enojo de, porque te comportas en ese momento como, no está pasando nada, hazte tonta. Cuando se empezó a masturbar, yo empecé a ver a la pared de atrás muy decente, ¿no? Y le dije, me estás incomodando, ¿no? Porque así te educan, ¿no? No tienes por qué. Y todavía en mi casa, que es mucho más liberal, o mucho más abierta, y entonces mi enojo principal era ese. Entonces cuando salió todo dije, que pase lo que tenga que pasar, me vale madre lo que piense la gente, pero a mí me pasó y sobre todo al otro día todavía amanecí con cruda moral de, híjole, todo el mundo sabe. Ajá. Y luego empezaron a entrar los mensajes a Instagram de, oye, mil gracias por hablar, a mí también me pasó, oye, a mí de mí abusó cuando era menor de edad, a mí me violó, de mí abusó durante 2 años seguidos, ese tipo de cosas que dices, bueno, vale la pena, porque al final del día, o sea, hablé con un abogado en ese momento, o sea, el familiar que no tenía nada que ver conmigo, pero de, oye, ¿me puedo meter en un problema? Y me dijo, por supuesto que no. Y yo, bueno, entonces, no pasa nada, ¿no? Y como que todo empezó a fluir y es muy cansado emocionalmente, pero a la vez hay una satisfacción gigante. ¿Y una liberación también? ¿O no? Hay como calma, o sea, como es, no es liberador, es como una calma de decir, estoy haciendo lo correcto. O sea, estoy haciendo lo correcto porque este hombre tiene que pagar. Y porque a raíz de eso me empezaron a contactar niñas con las que estudié en la carrera de, a mí me pasó esto, sin tener que ver con Andrés, pero como esta necesidad de compartir que a mí también me pasó, ¿no? O dentro de mis mismas amigas que me empezaron a decir, es que a mí una vez me pasó esto, pero pues yo sentí que era mi culpa porque a mí me educaron que las niñas son putas si usan minifalda. Entonces, este tipo de catarsis entre mujeres como que fue muy, muy alentadora. Porque se le haga justicia a él, pero también como un tema de comunidad entre mujeres muy fuerte. Y lo que platicábamos antes de que empezara el podcast, ¿no? Empezar a normalizar estas conversaciones, empezar también a sabernos víctimas o posibles víctimas de este tipo de, de agresores, y también saber que nosotras al final no necesitamos generar, o sea, no necesariamente es una culpa nuestra, ¿no? Y creo que esta empatía que se desarrolla a partir de que mujeres como ustedes levantan la voz es valiosísima, pero lo digo en niveles por si te ha pasado, por si no te ha pasado, por si te va a pasar, por si ya pasó. O sea, creo que es valiosísimo hablar de esto, muy difícil. O sea, yo misma acepto que ahorita me está temblando la voz porque no sé ni qué preguntar ni qué decir, pero las admiro mucho. La verdad agradezco mucho que haya mujeres como ustedes, que lo que decíamos antes de que empezara el podcast, no debería de ser un acto de valentía. Sí, exacto. En mi caso, por ejemplo, era un tema pendiente que yo tenía conmigo, ¿no? Porque fue algo que sucedió hace 10 años. Entonces sí era un tema que yo siento que tenía, o sea, era algo que me debía a mí. Y pues sí me gustaría que todas las mujeres que nos escuchan sepan que no le deben nada a nadie, ¿no? No nos deben, o sea, estaría muy bien que en algún momento estén listas para hablarlo y sanarlo, o que lo sanen como sea mejor para cada una, ¿no? Porque cada una tiene modos diferentes de hacerlo. Pero, por ejemplo, en mi caso a mí me llamó muchísimo la atención que cuando yo salí con mi historia, una amiga de mi mamá, que pues debe ser una señora de 60 años, me habló para disculparse por lo que su generación no hizo, levantando la voz para evitar que nosotras tuviéramos que pasar por esto. Y yo dije, qué importante que se estén dando cuenta, ¿no? Mujeres de otras generaciones, como que nuestra generación ya está más acostumbrada a esta tolerancia cero, y aún así, como dice Fer, o sea, a mí me enoja muchísimo recordar ese momento de abuso y pensar que yo, incluso en el momento en el que estaban abusando de mí, estaba buscando una forma de ser políticamente correcta, de no ser grosera, de verme educada. Está terrible. Sí, o sea, no puede ser posible. Es algo que a mí, hasta la fecha, o sea, me hierve la sangre de acordarme, ¿no? Porque a diferencia de Fer, que dice, bueno, yo crecí en una casa más liberal, pues yo sí vengo de un lugar más conservador, ¿no? Donde sí me enseñaron, pues, no sé, como, pues otro tipo, o sea, como valores un poco más conservadores, y donde el tema de abuso, pues siempre fue como,
tú no permitas que esto pase. Yo dije, bueno, yo lo permití, yo en algún momento hice algo para que esto estuviera sucediendo. Entonces, para mí hablar 10 años después significa, pues, señalar a quien me agredió y decir, esto, todo lo que yo he vivido durante los últimos 10 años y lo mucho que me ha afectado en diferentes ámbitos de mi vida, es tu responsabilidad, no fue mi culpa. Yo no hice nada más que tener la ilusión de tener un buen trabajo con alguien que parecía ser una persona medianamente preparada y decente, ¿no? Yo no hice absolutamente nada mal. Totalmente, y ahorita que decía Carla, ¿no? Este es precisamente el momento en donde debemos de normalizar esta conversación y dejar de normalizar que estas cosas sucedan. Porque nos decías, Mariana, antes de que empezáramos el podcast también, decir, a ver, esto me pasó hace 10 años y automáticamente lo entierras, ¿no? Lo bloqueas de tu mente, dices, no pasó, tengo que seguir adelante con esto, quemo el vestido, tiro el vestido a la basura, que tal cual así nos dijiste que fue, en lugar de, ¿no? Y es un proceso porque es algo que vive contigo y que te persigue hasta que para ti, ¿cuál fue el momento? O sea, tuvo que ver con lo que pasó con Fer para que tú dijeras, yo también voy a hablar de esto y necesito... Sí, a mí me enojó muchísimo cuando yo vi que después de que 8 mujeres hablaran, él simplemente lo pudiera salir a negar. Y yo dije, ¿en qué país vivimos en el que 8 mujeres señalan a un agresor y él simplemente dice no? Y entonces todo el mundo dice, ah, claro, no, seguramente no es cierto. Yo dije, no, esto no se va a quedar así. Y me enojé muchísimo porque dije, ya fueron 10 años. Y todavía recuerdo el momento en el que mandé mi denuncia a Periodistas Unidas Mexicanas. ¿Y lo mandaste con tu nombre o no? Exacto, justo eso. Me dijeron así como, ¿quieres poner tu nombre? Y yo, me esperé 10 años. Claro que quiero que pongan mi nombre, carajo. Ya ponlo ahí. O sea, mi nombre completo, 2 apellidos, que sepan quién soy. O sea, ellas lo pusieron nada más con uno, pero yo así casi pon mi dirección para que más mujeres vengan y me busquen y armemos la revolución, ya sabes. Claro, y armar lo que hablamos, ¿no? De esta parte como de comunidad y de entre todas, pues sí creas un grupo, un vínculo, una red grande donde lo que siempre digo, y esto es lo más importante en estos casos, te sucede a ti sola, pero no estás sola. Entonces, un poco sí saber que hay organizaciones como nosotras para ellas, a quien te puedes acercar para levantar la voz, que hay Fers y Marianas, muchas de ellas a quienes también, ¿no? Podemos como... Pero sobre todo yo creo que te tienen que, no sé, yo sí vengo a una casa más abierta, con un grupo de amigas de una escuela católica más cerrada, sin embargo ellas son bastante abiertas, pero a ti nadie te explica bien que es un abuso en realidad, ¿sabes? Ajá. Yo al otro día me acuerdo que le hablé a mi mejor amigo y le dije, oye, ¿puedes venir a mi casa? Llegó a mi casa y le dije, esto me pasó ayer y creo que es abuso, pero no estoy tan segura. Y me volteó y me dijo, eres una pendeja, casi te violan. Me dijo, ¿cómo no va a ser abuso? ¿No? Andrés en ese momento me había dado el libro famoso firmado, una botella de vino y 50,000 pesos que metió en mi bolsa. Mismos que en ese momento Pablo, mi mejor amigo, me dijo, regresas ahorita en un taxi. Me dijo, no te quedas nada. Y yo, pero no le robarán en el Uber el dinero. O sea, todo, y me dijo que le roban lo que le tengan que robar, pero regrésale en este minuto todo. O sea, nadie te explica, aunque tu mamá, o sea, también somos otra generación, pero, y con todo que mi mamá de verdad, o sea, es una vieja con muchos huevos, que siempre ha chambeado, que nunca le ha faltado apertura conmigo, nada. A mí nadie me sentó a decirme, güey, si esto te pasa, esto es un abuso, ¿sabes? Yo sí. Lo que hablaba con mis amigas que tienen hijas es, ¿cómo les explico, no? Más allá de, esta es tu parte, no es tu parte, ¿cómo les explico que hay ciertos límites que un hombre no puede pasar, ¿no? Y que también viene en nuestra educación como esa parte de normalizar de... Sí, permisiva y claro, culposa. Y sobre todo como cuando somos, culposa, cuando somos adolescentes, hay una parte muy fuerte de que te dicen, eres una puta si esto, y no te puedes vestir así, y no le puedes dar un beso, y oye, no, también tienes como que educar a la niña a, esto es una puta en realidad, ¿no? Y esto son hormonas, y no te pasa nada, y esto es límites con un hombre, que te los tienen que enseñar desde chiquita. Y entonces cuando a mí me pasó esto, y yo vi que Andrés empezó todo un jueguito, ¿no? De preguntas de Nueva York o París, frío o caliente, la chingada, y se fue tornando sexual. Yo en ese momento, ese es mi enojo, yo en ese momento de haberle dicho, chinga tu madre y pararme e irme, ¿sabes? ¿Y te sentías en peligro? O sea, porque en algún momento dijiste que no te dejaba salir. O sea, cuando me traté de ir ya no me dejó salir. O sea, como a la mitad, yo estuve encerrada ahí como 3 horas. Como a la hora, yo tengo un muy buen amigo que es periodista, que yo a él me escribió en ese momento, llevaba yo como 1 hora ahí, yo ya estaba incómoda porque las preguntas de repente se volvían sexuales y yo,
oye, me estoy incomodando, porque como sabrás, pues soy amiga de tu esposa y me estoy incomodando con tus preguntas. No, disculpa. Y regresaba al tema de trabajo, un tema muy psicótico también de su parte. Ajá. Y en eso este amigo me escribió y me dijo, salte de ahí. Porque le dije, ¿en casa quién crees que estoy? Le dije, vine a negar un trabajo. Y este amigo periodista me puso, salte de ahí, ¿dónde estás? Salte de ahí, pásame la dirección y voy por ti. Y yo empecé a ver esos mensajes y dije, algo está pasando, ¿no? Ya y cuando algo salí, algo pasó. Y algo sabe. Claro, y ya cuando salí y me cuenta y me dice, te tengo que pedir una disculpa porque yo hace 7 años sé que este hombre abusa de mujeres. Tengo varias mujeres que ha violado, que ha abusado, desde que era cónsul en San Francisco, me dijo, y sin embargo, eran 3 periodistas que llevaban persiguiendo el caso, ninguna quería dar la cara. Entonces ellos no pueden sacar el caso sin nombres, ¿no? Claro. Entonces me dijo, te tengo que pedir una disculpa porque esto no te hubiera pasado a ti. Y yo, no, yo hablo, órale, yo hablo. Y me dijo, no, es que no puede ser la primera, porque a la primera es a la que Andrés va a acabarse. O sea, el país es sobre ella. Me dijo, no, y ya después hicimos un podcast con él cuando ya sale todo el rollo 3 años después, ¿no? Pero ahí es donde yo me quiero salir. Y él, no, te pedí cena, terminamos de ver lo de trabajo y ya, o sea, ya no me dejó salir. Y también lo empoderador que es que, o sea, esta complicidad entre hombres Uh-huh. existe, ¿no? O sea, uno sabe quién son sus amigos. Yo siempre he dicho, uno sabe quiénes son sus amigos que le dirías a tus amigas, no te lo recomiendo, Sí, ¿no? Y no porque sí, sean violentos ni nada, sino simplemente no te lo recomiendo. Sí, no lo Ahora quieres ya pa' tu hija. parece que no vas a saber cuando tu amigo es un violentador de ese nivel de que tenemos más de 60 denuncias públicas, ¿no? Ya parece que nadie lo sabía. Pero contra eso, o sea, contra su complicidad en ese tema, pues lo que podemos hacer nosotras es unirnos y hablar y empoderarnos unas a otras y pues ayudar a las que de alguna manera están listas para tomar un siguiente paso y para hablarlo y para sanarlo y ayudarnos entre nosotras. Es como, pues simplemente no hay más. Hace ratito platicábamos de la carta que le enviamos al embajador de Israel y que 2 mujeres con casos súper fuertes, de verdad estoy muy, muy, muy orgullosa de ellas porque pues después de 2 meses y medio, por fin dijeron, ¿sabes qué? Sí la quiero firmar, pero no la quiero firmar con mis iniciales, pon mi nombre y mi apellido. Y es como, wow. Qué Es que chingón. es O un sea, acompañamiento sí. entre mujeres muy especial. O sea, de hecho, cuando empezamos a conocernos, íbamos con abogados, ¿no? Empezamos a ver abogados y qué hacemos y qué nos qué. Nos preguntaban, ¿pero ustedes ya se conocían antes? Y yo, no, hace una semana nos conocimos. Y hubo una complicidad inmediata, porque te sientes acompañada de, bueno, no estoy tan sola en este tema, ¿no? Que Claro. podría ser... Hay una conexión en un tema en común que es súper fuerte y como dices, como cuando empiezan a salir tantas y de tantos Andreses y de tantos casos o sea, creo que ahí está el valor de repente de decir, bueno, ¿y cómo lo detenemos? Y si en adelante no le pudieron ahorrar a alguien ese Ese que fue mi siguieran- punto. Ajá. Que a nadie más le pasara. La verdad es que cuando yo di mi testimonio, yo nunca pensé que yo iba a llegar a una denuncia penal. La verdad. Pero el proceso fue siguiendo y entonces, bueno, ¿para qué hablaste si no Sí. lo vas a Sí, completar, tac, no? tac. Ajá. Sí, exacto. Pero mi primer punto fue que no le pase a nadie más. O sea, que no le pase a otra chavilla que vaya a creer que le va a dar un trabajo y en realidad la va a violar, ¿no? O sea, No, porque además lo tuyo fue hace 10 años, lo tuyo hace 3. O sea, ¿cuántas veces no se repitió a lo No, y largo del tenemos tiempo? señoras de hace cuánto, Diana? 93. Desde el 93. Sí, 93. Ahorita prófugo en Israel salió una nota. Sí, vi que la subiste a tus redes. Salió una nota que trató de abusar de una niña En Israel. en Israel. Con un No, ya prófugo allá. Sí. Sí, o sea, eso es como lo que detona O sea, la carta, porque decimos, oye, qué desgarrador para nosotras que no les basta que 60 salgamos a decir, oye, esto está pasando y lo reciban allá, así, 20 puertas abiertas, y las mujeres de allá, ¿qué? ¿Quién las protege? ¿Quién las cuida? O sea, eso fue lo que motivó la carta, es como, nosotras no podemos tolerar que ahora que ya nos atrevimos, no solo a alzar la voz, sino a usar los canales institucionales, todos los canales, o sea, jurídicos y todo lo que tenemos a nuestra disposición, es como, ya hicimos nuestra parte, todos hagan la suya, es muy cansado tener que estarles pidiendo, ¿no? Que además Sí. me imagino que en México ha de ser un tema complicado, doloroso, tedioso, largo. Digo, Claro, de entrada tú llegas a la fiscalía y te dicen, bueno, ya está tu denuncia después de que estás 6 horas ahí metida, ¿no? Porque hay que revisarle que esto y que el otro. Porque yo fui a presentar mi denuncia solita, ¿no?
Después llegué a hablar con mis amigas y todo el mundo me cagó porque me dijeron, ¿cómo fuiste a presentar una denuncia sin abogado? ¿Estás loca? Pero en esa presentada denuncia me dijeron, bueno, ahora faltan 5 horas de examen psicológico. Y yo, no, ya me voy a cenar, con permiso, Sí. que luego regreso al examen psicológico. ¿Cómo? O sea, ¿Y cómo es ese proceso? O sea, platícanos un poco cómo, o sea, qué puede esperar, exacto, una Tú. mujer que está pensando en hacer a lo mejor algún tipo de denuncia, ya sea por abuso o violación. ¿Cómo puede ser? Más bien, ¿cómo es? A ver, primero, yo creo que no es llegar a la fiscalía. Tienes un proceso interno que justo ellas estaban relatando. Para llegar a la fiscalía tienes que haberlo ya sanado mentalmente. Tu familia ya tendría que saberlo para que sea menos doloroso. Hay vías, pero vámonos a la jurídica. Llegas, interpones tu denuncia, cuentas tus hechos. Como bien dice Fernanda, no puedes hacerlo sin abogado, se te puede prestar uno de oficio o puedes tú llevar el tuyo. De ahí de la denuncia te van a pedir que la ratifiques 15 días después, volver a decir lo mismo si te acuerdas de algo más, si en tu denuncia hubo algo que no dejaste claro o que a lo mejor te faltó y te acordaste pues con el tiempo, ¿no? Este proceso es muy sanador, entonces tiene que ser así. Y después se aportan pruebas. Si tenías testigos, si en algún momento se lo dijiste a tu familia y lo saben, si hay conversaciones en tu celular que puedas aportar. Y estas se toman como válidas, perdón que te interrumpa. Sí, Okay. si las sacas del celular. Screenshots, ¿no? Pero si tú llevas el celular a que vean que es un número válido y que fue una conversación que sí fue en esa fecha, sí se toma en cuenta. Peritajes psicológicos, si tú ya llevaste terapia y este daño fue tan grande para ti que te metiste a terapia, puedes llevar una carta de tu psiquiatra, psicólogo, dependiendo. Igual la fiscalía pide peritajes. Si fue en el momento una violación, hay peritajes médicos para corroborar esto. Y de ahí la carpeta crea la fiscalía crea una carpeta. Cuando la carpeta ya tiene los suficientes elementos para poder determinar que existe la posibilidad que esta persona lo haya cometido, dependiendo del delito, se puede girar una orden de aprehensión, como fue el de Andrés, o simplemente notificarlo y decirle que existe un proceso en su contra y ahora sí llegar a un juicio. ¿No se persigue de oficio el abuso? No, La violación sí. sí. O sea, eso quiere decir que en cuanto hay una denuncia presentada, se gira una orden de aprehensión solo en caso de violación. Solo en caso de violación. Ok. Violación es un delito grave en México, entonces sí. Hay 2 tipos de prisión preventiva oficiosa, que es por el delito. Violación tiene prisión preventiva oficiosa, y hay otra que se le llama prisión preventiva justificada. Cuando existe una persona que tiene medios para poderse ir, como fue Andrés. Entonces, en los casos de Fer y de Mariana, se pudo haber pedido prisión preventiva justificada. Tan justificada que el señor está en Tel Aviv, ¿no? Sí, sí. Chingando a otras mujeres. Eso es Mientras lo platicamos. cañón, ¿no? No nos Bien. enteramos de él porque estaba haciendo algo bueno. Nos enteramos porque lo volvió a hacer exactamente igual. Exactamente igual. Sí, y eso es un poco parte de lo que Diana hace, y síganla en Instagram, Nosotras para Ellas. Todos los que necesiten acercarse a alguien, esta es una ONG que justamente se dedica a la violencia de género, ¿no? Entonces, les digo, es bueno porque luego no tienes en el radar, y cuando no puedes acercarte, yo creo que a veces ni contárselo a alguien muy cercano y quieres primero entender, ¿no? Lo que te sucedió, porque como bien dices, Fer, muchas veces ni siquiera sabes, oye, esto es abuso, fue abuso, cuando te das cuenta fue algo... O fue mi culpa. Sí, ¿no? o fue mi culpa. Porque yo o me sea, fui a meter a casa del señor en la noche, ¿no? Sí, O sea, yo hasta le avisé a su esposa que iba, porque ahí me citó, me cambió la cita varias veces. Pero entonces sales de ahí y dices, pues claro, ¿cómo me fui a meter con un señor en la noche a su casa? ¿No? Sí, pero claro. pero en tu cabeza es una persona que respetas, es el esposo de alguien que conoces, ¿no? Es el socio de alguien muy poderoso en México. Como que no piensas, hay algo me puede pasar ahí. Entonces sales y dices, bueno, chance lo propicié yo, fue mi culpa. Sí, sí, creo que es súper importante que sepamos que organizaciones como Nosotras para Ellas existen, porque no importa el nivel educativo que tengas, o sea, no importa a lo que te dediques, no importa quién seas. Cuando te pasa no tienes idea por dónde empezar. O sea, Totalmente, simplemente por no tienes idea. Es como, Sí. bueno, o sea, yo por ejemplo decía así como, bueno, ya salí a hablar en todos lados, o sea, ¿y ahora qué hago, no? O sea, No, y por eso les preguntaba hace rato, porque luego dices, pues ya para qué, ya pasó, mejor no quiero pensar en eso, lo enterramos y lo que sigue. Cuando te das cuenta que sí tiene un valor y que sí cambia las cosas y que sí hace justicia levantar la voz, porque además, ¿qué crees? Con cada mano que se levantan 10 o 50 o 100, ahí es donde... Es donde muy se inspirador. puede-
Sí. Sí, o sea, es justo lo que queremos, ¿no? Es como que las mujeres sepan así de, yo quiero que esto llegue hasta las últimas consecuencias, que de verdad se aplique la ley, que de verdad la fiscalía haga su trabajo, que todas las instituciones hagan su trabajo, porque de verdad se tiene que ver que si cae Andrés, nadie es intocable. Así, todas mis amigas que me hablaron por teléfono diciendo, mi agresor es Juanito Pérez, que está al lado de mí, y no he encontrado el valor para denunciarlo, que sepan que pasa algo, ¿sabes? Que Sí. sepan que... Y pues también que las instituciones hagan su parte de que no solamente se atiendan de esta forma en los casos mediáticos, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad. O sea, nosotras ya hicimos nuestra parte. Es como, ahora ustedes qué van a hacer para que todos los casos, o sea, de verdad haya justicia para las mujeres que se atreven a ir a denunciar y que se atreven a echarse ese proceso. ¿Qué van a hacer? Y dime algo, porque parte creo que de este valor de pararte y denunciar y hablarlo es un poco el miedo, ¿no? De ¿ustedes sufrieron algún tipo de amenaza o algo por levantar la voz? O sea, por decir, o tuvieron miedo de que les fueran a... Yo no, o sea, no, yo recibí un mensaje de la esposa de Andrés el día que salió mi nota. Diciéndome que Andrés le había confesado que habíamos tenido sexo por mutuo acuerdo y que no entendía por qué yo los quería dañar, pero que si no había sido por mutuo acuerdo, Andrés estaba dispuesto a pedirme una disculpa, ¿no? Número uno, yo no sé por qué cree que alguien tendría sexo por mutuo acuerdo con su marido. Número dos, si hubiera sido por mutuo acuerdo, ¿para qué me quieren pedir una disculpa? ¿No? Y si hubiera tenido sexo con él, hubiera sido violación, no sexo por mutuo acuerdo. Entonces una disculpa, pues muchas gracias. Exacto, ¿a qué me quieres pedir una Sí. disculpa? Exacto. No, huevos. Sí. Ahora sí, literalmente. Y ya, y ahí fue, ni le contesté. Muchas veces yo creo que entonces eso, ¿no? El miedo a lo mejor de que sucedan cosas está más en nuestra cabeza que lo que realmente sucede. Y sí creo que es importante en todos los casos, vamos a acompañarte de alguien que te pueda asesorar en el proceso, pues para que... No, nosotros la verdad estaríamos perdidas y nosotros para ellas. Yo la verdad cuando la primera junta porque hubo como Periodistas Unidas hizo como contacto entre todas las víctimas al principio, ¿no? Entonces el primer Zoom que aparece Diana, ¿no? En el Zoom yo dije, ¿y esta chavilla? ¿De dónde salió? Y dije, no, pues esta no nos va a poder ayudar en nada. Y al final fue la única que nos pudo dar guía en lo que nos estaba pasando. O sea, sobre todo en los miedos de todas, porque cada quien tiene diferentes procesos, miedos, reacciones, cada quien tiene un nivel de intensidad diferente. Y Diana, el duelo ha de ser completamente distinto uno del otro. exacto, sí. Cada quien fue diferente. Luego tenemos el tema de, hay niñas que fueron violadas, ¿no? ¿Menores de edad? Menores de edad, yo tengo 2 que me escribieron, pero que no lo piensan contar. Ok. ¿Tú sí? ¿No? No. Y en ese proceso de violación, por ejemplo, pues nadie se fue a hacer el kit, ¿no? O sea, ¿quién quiere después de una violación decir, bueno, me voy a ir a hacer un kit ahora también que me revisen? Pues no. Hay algunas que sí creo que lo hicieron, pero no están en México, pero sí lo mandaron, ¿no? Es que hay tantas que no, que estamos un y poco de tantos perdidas. lugares. Sí, tenemos desde Nueva York hasta Cancún. Uh-huh. O sea, hay víctimas, es algo muy impresionante. Cuando empezaron a salir yo decía, este hombre es un animal. Y después dije, no, bueno, un animal es más decente, ¿no? Los animales pobrecitos que tienen que haber. Sí. Pero entonces sí es una bestia. O sea. Totalmente. Y dime algo, no te diría que si pudieras regresar el tiempo que harías diferente, pero si hoy se encontraran en una situación similar, o sea, porque las dos hablaban de algo muy en común, como de cordialidad incluso, que tuvieron como de, sí. Hasta fueron cordiales en el momento, porque yo creo que también hay una parte en donde no estás entendiendo. Yo te digo que yo ya soy cero tolerante, o sea, con cualquier cosa. Yo ya estoy en un incendio permanente. ¿No? O sea, si algo no te gusta, a la chingada, ¿te parece? Sí, exacto, o sea, pero a la chingada. Haz de cuenta, yo voy caminando en la calle, o sea, yo suelo caminar mucho, ¿no? Entonces voy caminando en la calle y así, la mínima señal de acoso, tú no sabes cómo. O sea, ya, es cualquier cosita, o sea, me volteo y le digo, tú sabes que lo que acabas de hacer se llama acoso, y tú sabes que eso es un delito, tú sabes que yo ahorita, o sea, o sea, todas las herramientas que tengo, ya las uso, o sea, la gente ya no sabe ni qué hacer, ¿sabes? Si de por sí voltearte y decirle a un hombre que te está acosando en la calle que ya lo haces chiquito, solamente con decirle qué,
O sea, con esto, bueno, ni te cuento, o sea, yo ya me pongo mal. Confirmo. Yo, Pero sí es un buen punto Súper ser confirmo. cero permisivas desde el principio, o sea, no dejar que las cosas Sí. lleguen a un grado donde a lo mejor ya no te puedes salir, donde ya... ¿Y sabes cuál es un punto que, o sea, yo digo muchísimo? Por ejemplo, no sé, en mi familia como un poco más conservadora, como estos temas que no se hablan, yo sí suelo platicar este tipo de cosas, sobre todo con las niñas que están a mi alrededor, con mis sobrinas, porque yo digo, o sea, probablemente su mamá les va a decir, tu tía está loca, tu tía la loca, y me van a ubicar Ajá. así, pero si a mis sobrinas les llegara a pasar algo, pues yo quiero que sepan que tienen a alguien que siempre va a creer en ellas, ¿no? Claro. Siempre. Igual que todas las mujeres en mi vida, como dice Fer, recibimos una cantidad de mensajes de gente diciéndonos, oye, me pasó, probablemente ni siquiera con él, pero gente que necesitaba platicárselo a alguien que le fuera a decir, te voy a creer. Entonces, el hecho de alzar la voz también significa que la gente ve en ti a una persona disponible, así como de, esa persona me va a creer lo que yo le voy a contar porque a ella le pasó, ¿no? Entonces, creo que sí es como muy empoderador que la gente sepa que puede contar contigo y que las mujeres sepan que siempre les vamos a creer. Siempre. Sí, sobre todo entre mujeres, que luego es más difícil, ¿no? Hay un tema fuera de a lo mejor hombres que se protegen entre ellos, todavía se está cambiando eso, pero creo que hay muchas mujeres hoy además levantando la voz y con estas causas que estoy segura que seguirán empujando y evolucionando ya esta sobre todo temas en violencia de género, pero qué importante que sigan hablando de eso, qué importante hacer comunidad, qué importante lo que haces, Diana, o sea, nosotros para ellas de verdad, Muchas gracias por tu labor. Yo te lo en agradezco. serio, creo que estás cambiando las cosas de una manera muy importante para todas las mujeres y que sepamos, ¿no? Todas que existen estos recursos de nuevo. O sea, se me hace invaluable porque no dejo de pensar en cuando tú estás sola y te sucede algo así, que sepas que tienes quien te acompañe en el proceso y que sepas que es lo que tienes que hacer por ti y por otras mujeres, ¿no? Es un tema de apoyarnos entre nosotras, que es un poco el fondo de lo que queremos. Buscamos aquí en Ajá. Huevos. Yo tenía como otra duda. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Cómo han sanado literalmente internamente? O sea, ¿cómo ha sido? Ya platicamos un poco como de la parte legal, cuáles han sido como los pasos que se tomaron y cómo se fue dando. Pero ustedes, ¿qué recursos, qué herramientas? Pues yo, mira, yo llevo 5 años en terapia psicológica y es una terapia que no inició por este motivo. De hecho, yo con mi psicóloga es un tema que platiqué hace 3 meses. Okay. Entonces, porque pues también, ¿no? Es algo que está súper guardado y pues desde entonces, así, todas mis sesiones de terapia han sido como sobre este tema y es justo lo que les contaba, ¿no? Como yo sí entiendo un poco esta parte de las denuncias anónimas en donde, o sea, que los agresores sepan que no todo es sobre ellos, que a veces es sobre nosotras y este proceso en el que necesitamos señalar al agresor para regresar la responsabilidad. Yo claramente me guardé esto 10 años y pues yo sentía que la culpa de alguna forma era mía. Conscientemente no, conscientemente yo siempre me dije que pues no había sido mi culpa y que el que estaba mal era él, pero esto de hablarlo para mí y este proceso de sanar y de la terapia y el acompañamiento, para mí ha sido eso, ¿no? O sea, regresar la responsabilidad a él y decirle, tú Andrés Romer eres el abusador, yo no tuve la culpa, ¿no? Y decías hace rato algo importante sobre las denuncias anónimas, Mariana, que sí tiene valor hacerlas. Sí, a mí me parecen valiosísimas las denuncias anónimas. Es algo que creo que los hombres no entienden, pero todas las mujeres que hemos sido víctimas de algún tipo de violencia lo entendemos perfectamente porque es el hecho de señalar a tu agresor. O sea, no se trata de ellos, no se trata, muchas ni siquiera quieren que ese proceso llegue a más. Hay muchísimas mujeres que simplemente necesitan decir en voz alta, esa persona es quien me agredió. Y que con eso ellas terminan un ciclo de pues dejar de culparse a ellas mismas y regresarle la responsabilidad a quien realmente la tiene en un acto de violencia. Es como tú eres el violento, yo simplemente pues igual me sentí indefensa en ese momento o no pude defenderme o hice lo que pude para defenderme y aún así no pude, pues no logré la defensa que yo hubiera querido, ¿no? Es simplemente un proceso sanador. Entonces para mí por eso las denuncias anónimas son valiosísimas. Muchísima gente en el 2019 con el Me Too en México salieron a deslegitimarlas y pues sinceramente pues hay que estar hablando desde un lugar de mucho privilegio para no entender lo que significa el valor de una denuncia anónima y lo que significa para una víctima hacer esa denuncia anónima. Totalmente. Y no importa el tiempo que haya pasado, ¿no? Que eso es algo que yo me he encontrado mucho en este proceso. De, ¿para qué salieron a hablar hasta ahorita? Buscan fama, lo que quieren es... O sea, y es como decir, ¿quién quiere fama a través de esto? ¿no? Sí. Pero eso sí es algo que yo me he enfrentado muchísimo. Es más, aquí comiendo con mis amigos, me tocó en una mesa al lado que estaban hablando del tema
y hablando del tema empezaron a hablar que las mujeres que estaban saliendo querían fama a través de él, porque seguro lo que queríamos, porque seguro estábamos ahí por gusto, entonces todas queríamos fama, entonces todo el mundo se estaba sumando por eso. Es como, estás hablando desde un lugar de privilegio y porque eres hombre, o sea, punto, Totalmente. porque nunca te ha pasado. Y yo también lo que les digo es como, sí, claro, idiota. Yo cuando era chiquita y jugaba a las Barbies decía, esta se va a hacer famosa por ser víctima de violencia sexual. Hay que ser estúpido de verdad para pensar en algo así. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí, claro, era mi sueño desde chiquita y mira qué bien lo estoy logrando. O sea, de verdad, ¿en qué cabeza cabe? Es no entender nada de todo lo que implica. O sea, nada. Sí. Yo creo que sí se necesita que haya más espacios como estos en donde se compartan historias como las suyas, para que justamente la gente pueda llegar primero a normalizar y segunda a sensibilizarse en el sentido de cómo una historia así puede ser tan cercana a ti que justamente ni cuenta te des, ni la veas venir, ni sepas de dónde salió, ni sepas cómo llegó. Porque normalmente tu agresor es alguien que conoces. Casi siempre, ¿no? No me sé el dato exacto, pero sí sé que un porcentaje más alto del 70% en abuso infantil, o sea, en todos los tipos de abusos. Es tu tío, es tu papá, es tu abuelo, es el amigo de tu papá, es... El que te tenía que cuidar. Sí. ¿No? La persona que te tenía que cuidar. Y qué importante para mí, o sea, yo también sí veo mucha resistencia de las personas en general al estar hablando de estos temas. Ay, bueno, hablemos de algo más bonito, ¿no? Sí. Híjole, mejor hablemos de esto a tiempo. Sí. Claro, es muy incómodo, pero mejor hablar de esto a tiempo que estar luego hablando de otras cosas mucho más incómodas, ¿no? En destiempo. Entonces, yo creo que nunca va a dejar de ser bueno que cuenten su historia como cuando puedan, como puedan y si quieren, porque creo que solo así sensibilizas a la gente de decir, puta, es que yo he ido a pedir chamba por este medio, yo he ido a juntas en casas, yo me he sentado con señores, a mí 300 hombres me han dicho, puta, ¿cómo se te ve ese vestido? ¿Qué piernas? ¿Qué no sé qué? ¿Qué dices? Qué raro, o sea, y creo que al final lo normalizamos, nos hacemos culpables, o sea, yo estoy segura que de este podcast las van a contactar pues mínimo la mitad de las mujeres que nos escuchen. Espero que no sea el caso, desgraciadamente ese es México hoy, y que sigan habiendo instituciones y mujeres como ustedes a donde la gente pueda recurrir, porque yo verdaderamente no veo el fin de la violencia, no veo el fin del abuso, y donde lo que hemos platicado mucho aquí, Moni y yo, creo que es nuestra responsabilidad, sobre todo como mujeres, porque he visto que además el machismo se pasa a través de las mujeres. Y somos las mismas mujeres las que decimos, pinche puta que andaba haciendo ahí, o pinche no sé qué. Sí, desde empezar a solidarizarnos nosotras con nosotras. Sí. Pero también, ¿sabes qué? También creo que, o sea, por ejemplo, nosotras, y sobre todo yo que ya estoy en incendio permanente, o sea, no me voy a cansar de exigirle a las instituciones a las que les tenga que exigir que hagan su chamba, porque sí es incómodo hablar este tema en la mesa familiar, pero también es muy incómoda la tolerancia cero para las instituciones que les corresponde, ¿no? O sea, por ejemplo, con Diana hemos tenido que pedirle al ITAM que, pues, pongan los filtros que corresponden en la bolsa de trabajo. Hemos tenido que pedirle al embajador de Israel que pues informe del caso para que haya algún tipo de pronunciamiento, ¿sabes? O sea, es como, no nos vamos a cansar de pedírselo a todos, pero si de verdad hubiera, o sea, algún tipo de tolerancia cero en este país, pues estos pronunciamientos tendrían que venir solos, ¿no? No tiene que prevalecer el silencio, porque el silencio es la posición más cómoda. A mí con la carta de Israel alguien me dijo, qué lindo que les contestó, ¿no? Qué lindo. Casi me vuelvo loca. Digo, qué lindo que... Es que contestó muy rápido y yo, contestó 2 líneas. O sea, y rápido no, era su responsabilidad contestar, punto. Sí, claro, por eso la respuesta de Diana fue fabulosa. Y vamos a estar esperando la respuesta de las autoridades en Israel. O sea, esto no se acaba aquí. No crean que ya nos pararon con una cartita de 3 líneas. Totalmente. O sea, esto no se acaba. Y si con esto logramos, yo creo que 2 cosas, ¿no? Mantener la conversación todo el tiempo, todos los días, con lo que hacen ustedes, con lo que Carla y yo estamos arriba de este movimiento y hacia adelante también, para poder, 1, dejar de normalizar que sucedan estas cosas y más bien normalizar la conversación, y por otro lado que los cabrones que hacen este tipo de cosas se lo piensen 5 veces antes de volver a cometer algún tipo de estos abusos, porque saben que vamos a salir a levantar la mano y a hablar y a cambiar. Yo creo que, por ejemplo, yo sí pensé, Andrés se va a parar. Con esto que hizo en Israel dije, no, lo suyo es enfermedad. O sea, lo suyo es una enfermedad, punto. Por otro lado,
sí, yo en algún momento pensé, dije, ojalá que los hombres con poder, por lo menos con esto digan, la gente va a hablar, ¿no? O sea, sí vamos a pensarlo, pero sí creo que si Andrés no acaba en la cárcel, eso no se va a frenar, porque entonces ve el desmadre que armaron estas niñas, fueron un chingo y no pasó nada. Entonces, sí tiene que llegar a un fin donde se haga justicia, porque si no, no va a haber parar. O sea, el siguiente hombre con poder va a decir, si a este güey no le hicieron nada. Sí. Ahora sé que me tengo que ir a Israel. Exacto. Sí, ya Nadie tienen nos plan. había Exacto. contado, vámonos a Ya Israel, no hay tienen un plan, tratado. ya tienen Pues un no hay plan. que parar, no hay que darnos por vencidas nunca. Mariana, Fer y Diana, gracias por lo que hacen. Muchísimas Mariana, gracias Fer, por venir. No, gracias por venir. invitarnos, de De verdad. Gracias por lo que hacen, Por de el verdad, espacio. toda mi admiración y respeto. Y vamos a dejar sus redes sociales por si alguien se siente, digamos, Quiere conectada contactarlas. o quiere contactarlas por algo, ojalá y se atrevan, ojalá y encuentren en ellas acompañamiento, ojalá también encuentren en esta fundación. Nosotras para ellas, nosotras para acérquense. ellas, sí, y pues gracias por venir, gracias por sus huevos, gracias por alzar la Gracias voz, por invitarnos, ya de ha sido verdad. un honor, muchas gracias. Gracias.